Más de 3 décadas en el anonimato de las ligas regionales y hasta 3 promociones fallidas retrasaron la llegada del Club Baloncesto Canarias a las categorías de ámbito nacional. Fue a partir de la temporada 75-76, 36 años después de su fundación, con la creación del Grupo Único de Segunda, cuando el equipo tinerfeño pudo competir por fin de seguido en una liga nacional, por su condición de subcampeón regional del curso anterior. Por el camino, el club reforzó su estructura, no sin penurias y mucho trabajo de por medio. Cambió la cancha de Ancheta por el Colegio Luther King y dio un salto cualitativo importante con la llegada de Pepe Cabrera, el artífice de la creciente profesionalización de la entidad canarista. Fue con Pepe ya en los despachos y con Pablo Casado de entrenador cuando los aurinegros saborearon por fin la llegada a la élite. Ocurrió a finales de la temporada 80-81 e inconscientemente suponía un relevo histórico. El Canarias, la fiebre amarilla, acabaría por coger el testigo de otro histórico, el Real Club Náutico, La Marea, como representante tinerfeño en la máxima categoría, tras un curso en el que incluso ambos convivieron en la división de honor. Paralelamente, la masa social del club creció de manera progresiva con la Peña San Benito, fundada en 1979, erigiéndose en el principal pulmón aurinegro en la grada. La llegada de los 80 precipitó los acontecimientos de un club, el canarista, que crecería varios peldaños de golpe y se convertiría incluso en uno de los fundadores de la actual ACB. Luego fue mi temporada en el Náutico Junior y ya en mi segunda temporada Junior, Pepe Cabrera me propuso que me viniera al Canarias. Pretendían reforzar el equipo para intentar el ascenso a Primera División. Fue la época en la que se fichó a Joby Wright y bueno, fue una temporada muy bonita en la que quedamos campeones de Canarias. Hicimos un buen papel en los campeonatos de España, pero no subimos a Primera División. Luego la segunda temporada ya nos enfrentamos Canarias Náutico, el Náutico había descendido a Segunda División, nos ganó el Náutico, volvió a subir a Primera. Llegué al Canarias en su primera liga nacional, que se llamaba Primera B, que equivalía a la Leporo. La primera vez que se formó esta liga, pues nos llamaron a un grupo de jugadores que éramos una promoción importante en Tenerife, que habíamos quedado subcampeones de España juveniles, y fuimos 5 o 6 jugadores, una fusión de veteranos del Canarias con una promoción de gente joven. Yo calculo que fue por el año 75. Nada, salimos en la primera edición de la Liga de Primera B, que era la segunda liga después de la División de Honor, y que el Canarias fue invitado por su trayectoria siempre de participación en la fase de promoción de los campeones autonómicos. Y nada, salimos y pues para nosotros éramos enamorados del baloncesto, teníamos 20 años y nos unimos con algunos veteranos como Juan Diego Fajardo, Cristóbal Santana, y formamos un equipo competitivo y quiero recordar que quedamos entre los 6 primeros sin mayores dificultades. Nos acostumbramos a ganar partidos fuera de casa, que para los equipos canarios era una cosa complicada, pero conseguimos ganar 5 o 6 partidos fuera de casa y quedamos quintos o sextos más o menos esa primera temporada. Mi historia en el Club Baloncesto Canarias comienza en la temporada de juveniles en el Instituto La Palma, que nos entrenaba José Felipe Antón, en paz descanse. Tuvimos una concentración en La Gomera y anteriormente a la misma me va a visitar a La Palma Yusi Hueve, que anteriormente había sido jugador también del Canarias, y la figura por todos conocida de Pepe Cabrera. Habla con mis padres y me comenta la posibilidad de venir, y eso fue un poco, digamos, el paso preliminar a venir. Vine en el primer año de Junior, y en el primer año de Junior ya tuve la suerte de compartir entrenamientos con pues todos los palmeros que ya figuraban en ese momento, Manuel de las Casas, Eduardo Asiego,
en su momento también vino con nosotros Emiliano y también Luis Martín Sá, que vino conmigo, vino de la mano mía, bueno, vinimos juntos al propio equipo. La directiva era una de las directivas antiguas del Canarias, históricas. Quiero recordar que el presidente era José Domingo. Y bueno, había una serie de directivos, siempre colaboradores y siempre muy entusiastas. Y bueno, y estaba Pepe Cabrera, que era el entrenador y alma mater del club, y era el que nos conseguía todo y nos llevaba todo. Recuerdo la primera temporada que no teníamos cancha, porque el Luther King estaba terminándose, pero no se acababa de terminar. Entonces empezamos jugando los partidos oficiales en el Náutico, hasta que a mitad de temporada se terminó el Luther King y empezamos a jugar esa primera temporada ya en el mes de febrero, por ahí empezamos a jugar ya en el Luther King. Bueno, la relación con el Club Baloncesto Canario empieza a través de Pepe Cabrera. Pepe Cabrera, yo inauguro el colegio en el año 71, contrato como profesor de educación física a Pepe Cabrera. Pepe Cabrera había dejado de ser entrenador del Náutico un año antes, una cosa así, y entonces, bueno, pues estaba entrenando al Canarias y el Canarias no tenía cancha, estaba entrenando en el Padre Ancheta, otros días en la universidad, pero en la universidad tenía problemas porque entrenaba cuando le dejaban, porque aquello era de los estudiantes y tal. Y entonces desde el primer día que Pepe vino como profesor de educación física del colegio, me empezó a comer el coco, que este colegio necesita unas instalaciones, porque el deporte, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Como consecuencia de muchas reuniones entre los dos, tomando café en la sala de profesores y tal, pues yo tomé la decisión de consultar al Consejo Superior de Deportes si yo podría construir una cancha con una subvención del Consejo Superior de Deportes. Efectivamente, me dijeron que hiciese el proyecto, que solicitase la subvención, y aquello se aprobó. Por casualidad, yo nunca había tenido ni la más remota idea de montar una cancha, de construir una cancha, ni nada de eso. La cancha se construyó en 1 año y medio, esto era donde estamos ahora mismo sentados, era una cancha de tierra donde jugaban los chicos a fútbol, el baloncesto apenas se conocía todavía en el colegio, y en el año, me parece que 76, finales del 75, principios del 76, se inaugura la cancha. Hombre, el Luther King formaba parte de nosotros porque lo vimos crecer, cómo fueron creciendo las gradas, cómo se fue cerrando el aforo todo alrededor, la ilusión también del colegio, del Luther King, que algunos de los dueños, de los propietarios del colegio, formaron parte de la directiva también, y hombre, era una cosa muy distinta ahora, era muy familiar, muy tinerfeña, muy canaria, y era todo, bueno, la mayoría del equipo, en los primeros años éramos todos canarios, salvo el americano, James Brown se llamaba, y era una cosa muy nuestra y era muy entrañable. Y lo que se vivía en esa cancha era especial, o sea, fue especial, o sea, el equipo, la afición maduró con el equipo, creció con el equipo, la afición se graduó con el equipo. El primer partido que se jugó aquí fue el Canarias contra el Bosco de La Coruña, en primeros meses del año 76. La cancha se llenaba principalmente, aparte de los aficionados de toda la vida del Canarias, se llenaba con el alumnado, porque el alumnado nos veía entrenar, nos veía participar, de hecho algunos profesores llegaron a formar parte del equipo directivo, y bueno, era una comunión, era todo junto, y además los equipos base del Canarias empezaron a ser todos los de Luther King, y bueno, pues era un proyecto muy interesante muy interesante. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo, o sea, llegar al Luther y ver 2 gradas, en lo que posteriormente fue una cancha temida por prácticamente todos los equipos, si quitas a lo mejor a excepción de los grandes en ese momento. Hablamos de Juventud, que sufrió, hablamos de Madrid, hablamos de Barcelona y quizás en ese momento de Cotonificio.
gradas estaban aquel lateral, un aro estaba aquí, otro estaba aquí, que colgaban del techo, ahí había un fondo también de gradas y al otro lado otro fondo de gradas también. O sea, era prácticamente un rectángulo cubierto de gradas por todos los lados. Me parece que tenían 10 alturas la grada, 10 filas de asientos, y los banquillos de los dos equipos estaban aquí en este lado. Nosotros siempre nos poníamos encima de los banquillos, al lado del banquillo del Canarias. Y bueno, esta era una ratonera, le llamaban la ratonera, ¿no? Porque es que eran muy recogiditos, estábamos encima de los jugadores, con lo cual levantar aquí un partido, un equipo de fuera era difícil, porque nosotros estábamos muy encima de ellos. Ese fue el primer marcador que tuvo el Canarias. Los primeros partidos que jugó aquí el Canarias se jugó sin marcador, era un marcador de mano, que se sacaba así en unas... y después ya conseguimos, haciendo mucho esfuerzo, comprar ese marcador, que lo compró el colegio, y fue el primer marcador que tuvo el Canarias, que yo sepa, electrónico, sí. Fue la siguiente temporada, fue la época que se participó en competición europea por invitación. No entraron equipos de División de Honor y pasaron a los primeros de la siguiente liga, y entramos nosotros en la Copa Cora, jugamos Copa Cora, que fue una experiencia también interesante en Alemania. Lo de la Copa Cora fue un sueño. Bueno, allí perdimos de 12, fue un partido duro, y aquí sí teníamos la ilusión de remontar y pasar la eliminatoria, pero ellos aquí hicieron un partidazo y nos volvieron a ganar de 14 o 18. Tienes que darte cuenta que en aquella época, posiblemente el de la Copa Cora fue uno de los primeros partidos que se retransmitieron desde la cancha. Bueno, eso se conoció en toda España. En aquella época solamente había 2 colegios en toda España que tuviesen cancha como la del Colegio Luther King, que uno era La Salle de Barcelona, que tenía un equipo de baloncesto que jugó algunas veces también con nosotros aquí, y nosotros. Fue una ilusión tremenda, porque nos vimos de repente también con las gestiones de la directiva y de Pepe Cabrera, nos vimos que nos invitaban a jugar, y guardo la licencia de la competición europea, la guardo en casa. Y recuerdo, bueno, pues el equipo alemán era un equipo potente, un equipo alemán potente porque tenía jugadores internacionales, alemanes, yugoslavos, tenía americanos, tenía 2 americanos. Y bueno, fue todo un acontecimiento. Yo nunca vi la cancha del colegio tan llena, como con colas por todos los lados, a mí llamándome gente para ver si conseguían una entrada y tal. Fue el auge bueno, el auge, y después hubo momentos muy bonitos dentro del colegio, después de la Copa Cora, cuando ya vinieron los exmadridistas, porque empezó Carmelo Cabrera, pero después fueron 4 o 5 los que pasaron por aquí. La primera imagen que yo tengo de Pepe Cabrera, o sea, cuando a mí me hablaban de Pepe Cabrera en ese momento, pensaba entrenador y Club Baloncesto Canarias. O sea, pensaba que Pepe Cabrera era el Club Baloncesto Canarias. De hecho, yo creo que eso es la palabra, o es la definición que mejor le sería, ¿no? O sea, para definir a Pepe como persona. Fue fundamental en el Canarias, porque él tuvo una visión desde el principio, una visión de futuro, de club, de departamento técnico, de secretaría técnica. Tuvo visiones que en aquellos momentos nadie las tenía. Incluso a veces caía mal porque él se metía en muchas historias que aquí no se veían. El que gestionaba todo, era la gerencia, o sea, él se encargaba de buscar publicidad, se encargaba de negociar, todo. O sea, Pepe Cabrera, el que le definió en su momento como alma mater del Canarias, también le definía de la mejor manera. Es una persona que lo acaparaba todo, o sea, lo tenía todo. Sabiduría, conocimiento del baloncesto,
conocimiento obviamente de dónde tocar para poder conseguir lo que realmente quería. A finales de los 70 y principio de los 80, Pepe Cabrera transformaría el Club Baloncesto Canarias de una manera brutal, con la incorporación de innovadores conceptos no solo en lo deportivo, sino también en los despachos. El que fuera alma mater del Náutico una década antes revolucionó la estructura e identidad del conjunto aurinegro. La organización de los primeros campus de verano, con figuras invitadas del Real Madrid, la aplicación de los primeros conceptos de marketing moderno, naming incluido, un amistoso contra un All-Star de americanos de la liga, al que pertenecen estas imágenes, o también una gira por Tailandia. Una de las experiencias que pude tener con el Club Baloncesto Canarias fue viajar a un torneo al extranjero, concretamente a Taiwán. Allí tuvimos la suerte de jugar con figuras mundialmente conocidas hoy en día, referentes en la NBA. Karl Malone, Danny Manning, Brad Doherty, después un chico que posteriormente vino a jugar aquí a Tenerife, Winston Bennett, recuerdo que era de la Universidad de Wisconsin, que era un grandísimo jugador. En ese momento quizás el jugador más importante de esa selección, pues nosotros perdimos con esa selección, perdimos de tres puntos nada más, en el primer partido justamente. Ganamos a selecciones como la de Taiwán, ganamos a selecciones como Holanda, Canadá, a un equipo brasileño. Recuerdo que estábamos pasando nosotros ellos estaban viendo el partido y Karl Malone estaba con los pies puestos encima de la cancha, del soporte del aro, ¿no? Nosotros estábamos pasando, y llegamos justo al lado de él. Yo iba al primero y no quitaba los pies, y yo lo que hice fue coger, le cogí los pies y se los tiré al suelo, se los quité. Bueno, los improperios que me tiró allí en inglés, yo algo entendía de lo que me estaba diciendo, porque cuando te dicen fuck no sé qué, pues ya sabes que nada bonito te están diciendo, ¿no? La llegada de Carmelo Cabrera o Walter Serbiak le dio al Canarias el empujón definitivo para sentarse en la élite. El humilde equipo de pueblo sentaba las bases para ganarse el respeto de la España sextista, como un sólido proyecto camino de la profesionalización. Sí, recuerdo que él empezó a hacerlo, ahora los campus estos de verano, él empezó a hacer campus en el Luther King. Yo recuerdo cuando estaba en La Palma de oír campus del Luther King, él trabajaba en el Luther King, traer a figuras como Corbalán, Clifford Luick, Lolo Sainz, Vicente Ramos a un clinic hoy en día es impensable, impensable, primero por el costo que podría suponer el traer todas esas figuras de golpe a un campo. Pues él lo conseguía y yo estoy seguro de que no pagándole mucho, si les pagaba. Y él siempre lo vio todo por el Canarias. Yo tuve una relación fuerte con él en algunos momentos de amistad. Algunas veces me molesté con él, pero ahora con la visión de futuro, el baloncesto tiene que estar súper agradecido a él, muy agradecido. Yo una visión que tengo ahora con la edad y después de haber estado de entrenador, de directivo, de muchas cosas, yo solamente tengo agradecimiento para él, para todos los presidentes que hubo, José Domingo, David García Linares, el padre Adán, todos los de Luther King, todos, porque en el fondo ellos hacían el trabajo sucio, digamos, y nosotros nos divertíamos, nos lo pasábamos bien. El patrocinador fundamental fue la Caja Rural, ¿no? Pero después conseguimos convencer a una casa de seguros que se llamaba Seguros Velázquez. Pero él, era de los primeros que se iba de ojeador a Estados Unidos, se traía americanos, él cogía su avión, como su mujer era azafata de Iberia, tenía facilidad para desplazarse. Entonces él ha anticipado montones de cosas que ahora son naturales, él las anticipó hacía 30 años. Pero yo creo que si no llega a ser por Pepe Cabrera, el Canarias hubiese terminado desapareciendo en los años 70, ¿no? Y en definitiva, el culpable de que hoy tengamos lo que tenemos bajo mi punto de vista, un sentimiento por un equipo. Fue un ascenso tremendamente bonito, tengo fotos cantando ahí en la cancha el ascenso, disfrutándolo muchísimo.
espectacular, de verdad, porque aún estaba la cancha del Luther sin las gradas de los fondos y fue una explosión de alegría tremenda. Hombre, lo recuerdo como un hito, ¿no? Un hito para el Canarias. Siempre había tenido ese objetivo y lo conseguimos ese año. Con Juan Miranda, el día que ascendimos, al final nos abrazamos y él me dijo: Adolfo, ahora ya puedo morirme tranquilo. Pablo Casado para mí fue obviamente mi primer entrenador en etapa senior. Hay frases que tengo grabadas que todavía las recuerdo perfectamente como si me las estuviese diciendo. Y yo recuerdo una vez una especie, no entrevista, sino una charla que tuvimos refiriéndonos a ese tema, y me dijo: no te preocupes porque te eches broncas, o porque te corrijan los entrenamientos, preocúpate cuando no te corrija. Y esa es otra de las frases que se me quedó muy grabada y que la he cogido como mía también, para cuando estoy con niños y los corrijo, y pues es muy didáctica bajo mi punto de vista. Se le inflaba la vena, gritaba, era muy racial, ponía todo su corazón en lo que hacía. Y para mí lo hacía muy bien. El tú verte en tu segundo año junior, verte ahí, que asciendes a primera, que vas a jugar contra el Madrid, o sea, imagina lo que puede suponer para un chico que viene de La Palma, al año siguiente tener la posibilidad de jugar y además jugar minutos, o sea, porque jugué muchos minutos, o sea, esa temporada quizás fue mi mejor temporada en la primera competición del país. El primer año de la élite todo fue felicidad. Nosotros, mi familia completa, vivíamos desde el lunes hasta el domingo pensando en el próximo partido, ¿no? La cancha estaba plenamente abarrotada todos los partidos. Y entonces la cosa no fue tan bien y a mitad de temporada me llamaron y entonces entré a mitad de temporada. Y cumplí uno de mis objetivos, pues jugué media temporada en División Menor. Y bueno, jugué contra el Juventud, contra el Madrid, contra muchos equipos importantes y vi que podía jugar con ellos. Entonces para mí fue importante, fue los últimos partidos nacionales que jugué. Descubrí todo lo que significaba el valor del deporte para el colegio. Para mí eso posiblemente es lo más importante del ascenso. Ahí surgió la afición de los alumnos del Colegio Luther King por el baloncesto. Creo recordar que en el año del ascenso el colegio llegó a tener 34 equipos federados en las distintas... esto que estamos viendo ahora mismo creo que se hizo el año del ascenso del Canarias. Lamentablemente, ese año que subimos volvimos a bajar, pero lo recuperamos al año siguiente. Hicimos un equipo que recuerdo que ese año vino Rubén Rodríguez del Náutico y Luis José López Avellán del Náutico también. Hicimos un equipazo, se llamaba Vitiza, recuerdo que el patrocinador era Vitiza, y subimos. Tengo que felicitar primero a la Junta Directiva. A mí me viene completamente sorprendido, porque creo que es que nosotros terminábamos todos los años con unas deudas increíbles, ¿no? Ellos no sé cómo se las arreglan, tienen un equipo tremendamente motivado. Yo creo que no pagan grandes sueldos, pero no contraen grandes deudas, y yo creo que lo único que le deseo al Canarias es que esta junta directiva le dure muchísimo tiempo, y el entrenador, porque yo creo que también el entrenador es algo pata negra, por decirlo de alguna forma. Lo veo muy bien y creo que tiene muchísimo futuro, ¿eh? In the gloaming of the day.
words are darkening away. Take another look, there's no more pages in this book. The epilogue was written in the dirt. The story's at an end, it's time to put away my pen and join you by the earth. Well, there's music everywhere, the voices carry through the air, but I'm not listening. Take another look, there's no more pages in